Esas dos Españas siguen ahí. De mejorar aquí la situación es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre me ha ayudado. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. El futuro es lo importante. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Simeón II de Bulgaria, el zar de los búlgaros. Buenas noches, ¿cómo están? Lo primero, muchísimas gracias, Majestad. Nada, por Dios. Por recibirnos aquí en su casa. Encantado. Tenía apenas 6 años cuando llegó al trono, tras la muerte repentina de su padre. Nunca se supo bien si envenenado por los nazis o por los soviéticos. Fue su tío, Kirill, quien quedó al frente de la regencia. Posteriormente se le juzgó y se le ejecutó por el régimen comunista. Era el año 1943. El 15 de septiembre de 1946, un referéndum con el 93% de los votos a favor de la creación de una república socialista obliga a Simeón II a abdicar y se va. Un día después, la familia real abandona Bulgaria, rumbo al exilio. Primero Alejandría, aquella Alejandría cosmopolita, Majestad, y después España. Tras la caída del telón de acero, el rey Simeón regresa a Bulgaria como líder y candidato del partido Movimiento Nacional Simeón II y obtiene en las elecciones parlamentarias 119 de los 240 escaños y como consecuencia de ello, pues es nombrado primer ministro. Simeón II de Bulgaria se convierte así en un caso único en la historia. Un rey que ha abdicado, que ha sufrido el exilio, que regresa y que es elegido por el pueblo para ser primer ministro. Majestad, es una cosa realmente insospechada. Sí, efectivamente, y única, pero son las circunstancias. Yo regresé en el 96 y estuve muy atento porque todo empezó en el 89 con la caída del muro,
pero observé mucho, en el 96 regresé y luego poco a poco fui ya mirando de mucho más cerca la situación hasta que hubo estas elecciones y en el momento que la victoria fue tal, pues no tuve más remedio que aceptar ser primer ministro. Pero en fin, es un poco inusual o no ha habido, hay un cierto, en fin, un cierto parecido con el rey Sihanouk de Camboya, pero de todas maneras creo que mi caso ha sido único, pero no por mis méritos, sino por las circunstancias. Bueno, por las urnas. Las urnas son al final sí, las que eso deciden. Sí, debo ser legitimado por las urnas es algo interesante, sí. Majestad, vamos a hablar de Bulgaria mucho en esta entrevista y de los búlgaros, pero ahora le quiero preguntar por España, porque cuando llega aquí, procedente de aquella Alejandría cosmopolita en la que, en fin, pues todo el mundo hablaba muchos idiomas y era todo tan especial, y vuestra Majestad llega a un país golpeado por una guerra civil de una crueldad enorme. ¿Cómo era aquella España, señor? Claro, tan diferente de la actual que parece casi, en fin, ciencia ficción y mucha gente se ha olvidado, pero no cabe duda que me llamó la atención las marcas claras, como eso, como impactos todavía de balas o de, en fin, obuses en algunos edificios, y luego pues una sociedad bastante más cerrada que la cosmopolita de Alejandría, y eso me llamó la atención. Y un detalle que menciono en mi libro, que era lo de las alpargatas, porque eso de verdad me llamó la atención, no por nada, sino simplemente porque era algo inusual, la suela de un neumático que servía de zapato, solución muy práctica, sin duda, pero y eso hoy en día parece completamente inimaginable. Le voy a preguntar por algo muy reciente, perdone que de estos saltos de una cosa a otra, por algo muy reciente que me imagino que ha sido especialmente doloroso para vuestra Majestad, que ha sido la pérdida de su hijo Cardan. Sí, eso, en fin, que son cosas que hay que aceptar, nunca mejor dicho, cristiana resignación, pero suena tópico, pero no se lo deseo a nadie. Perder un hijo es contra naturaleza, se da la generación anterior normalmente y no la siguiente. En aquellos años en Bulgaria, en la que vuestra Majestad era un niño y oía las bombas y tenían que refugiarse en el búnker de Palacio, todo aquello, yo le pregunto, ¿eso con los años se llega a olvidar o lo recuerda todavía? Bueno, si me lo pregunta, sí, pero si no, la verdad yo intento no concentrarme sobre el pasado o más aún sobre lo malo, sino mirar un poco lo positivo, lo actual o lo que sea, pero efectivamente hay cosas que a cualquier niño no se le borran, no se le olvidan. Y vuestra Majestad, que ha sido un refugiado, ¿cómo ve todo este problema, toda esta realidad tan sangrante de los refugiados en Europa? Lo ha dicho, como refugiado que he sido, pues obviamente mi opinión no puede ser lo objetiva que me gustaría, porque hay una empatía con todas estas personas y con lo que ocurre, y creo que a veces no pretendo dar lecciones a nadie, pero algo más de solidaridad y de compasión quizá ayudaría a arreglar, en fin, ciertos problemas que tenemos todos en este mundo. Es una opinión personal. La reina Margarita, su esposa, nada hubiera sido igual sin ella. ¿A qué no, señor? Ah, no, desde luego, por muchas razones y más aún por eso de que llevamos casados 55 años, que
que ya es decir, sobre todo hoy en día. Es que hoy en día se aguanta poco, Majestad. Dice que ha aguantado, que pues sí, también es verdad, y ella supongo que mucho más. Habéis vivido con vuestra familia 50 años en España. Pues sería una obviedad que yo le preguntara si se siente español, porque evidentemente se sentirá y es un español más. Pero yo le quiero preguntar, no tanto por eso, sino por esto otro. De verdad, Majestad, ¿cómo ve a España? ¿Cómo ve esta hora de España? Es muy difícil o generalizar o incluso sintetizar, porque obviamente habiendo vivido tantos años aquí tengo un afecto y un cariño enorme, pero y falto ya pues, unos 15 años, veo una diferencia muy grande. No sé, por decir algo que se me ocurre, y cuando me fui en el 2000, parecía que ciertas cosas se había girado una página y se miraba solo hacia adelante. Y noto que hay unos debates y unas cosas políticas que como si se quisiera, no sé, concentrarse en otros momentos y como una división, no sé, eso es una opinión difícil de explicar, la verdad, no me lo he planteado para poder expresarla ahora de un modo más claro. Bulgaria, que le he dicho que íbamos a hablar de Bulgaria y estamos hablando de España, no de Bulgaria. Bulgaria, donde vuestra Majestad vive. ¿Y qué siente ahí? ¿Cómo le tratan los búlgaros? ¿Cómo es eso de salir a la calle siendo el zar de los búlgaros, y como una persona normal, como un ciudadano normal y corriente? ¿Cómo es esa vida? Pues es como en cualquier parte, con la ventaja de estar otra vez en casa después de tantos años de exilio. Pero primero que nuestro pueblo, el público, llámelo como quiera, es muy democrático y reservado a la vez, con lo cual no hacen caso no es una sensación verme, incluso se encuentra que es completamente normal. Cuando viajo pues paso por el aeropuerto por los controles normales, no voy por cosas, en fin, de autoridades. El mero hecho, le doy un ejemplo, que en las elecciones del 2001, la mitad del pueblo que no aceptara que yo fuera primer ministro y había oído toda su vida únicamente horrores sobre la monarquía, el monarcofascismo, que es una frase absolutamente absurda filosóficamente, pero en fin, que aceptara que fuera primer ministro sin reaccionar o salir a la calle, como estamos viendo ahora en Estados Unidos, demuestra que es un pueblo mucho más tolerante y maduro de lo que pensamos. Y eso siempre me da una esperanza de que vamos por el buen camino. ¿Y qué aporta Simeón de Bulgaria ahora mismo a Bulgaria? Eso ya debería preguntárselo a otros, pero lo que intento es, bueno, con mi experiencia, mis años sobre todo, y después de haber sido, si puedo decir un poco en broma, pero el malvado primer ministro durante años, he vuelto al rol, en el fondo, del rey, que es como mucho más, como diría yo, objetivo, neutral o a la vez útil para la sociedad. Y es un poco ese rol de mucha gente viene a consultar, a hablar, políticos, diplomáticos, extranjeros, por supuesto. Intento hacer lo que puedo, a pesar de mi edad. Por cierto, que dentro de poco cumplirá 80 años. Pues sí, bien que lo sé. Pero y no le dejan jubilarse, es que no le dejan, señor. Pues eso parece que me ha oído, porque es de lo que me quejo regularmente, y sobre todo mi mujer dice que el salón en la casa en Sofía parece una consulta de dentista o algo por la tarde, porque entran y salen
continuamente durante horas las personas, porque por la mañana me las reservo para poder trabajar con mis colaboradores. Y en fin, pero ahí está, uno en el fondo lo hace hasta que pueda, pero me gustaría jubilarme para tener más tiempo para nietos, hijos y amigos y lo que fueran. Y después de haber sido primer ministro, de haber sido un rey en el exilio, haber regresado, haber sido elegido por los ciudadanos en unas elecciones democráticas como primer ministro, el próximo paso, presentarse a presidente de la República, un rey republicano, eso sería el no va más. Pues sí, desde luego, y me lo han planteado, las ya dicha, en las elecciones anteriores, o sea, las de hace 5 años, incluso las anteriores, y las de ahora también mucha gente, pero yo creo que tiene que conocer uno la situación, también reconocer sus propias, en fin, faltas o ya posibilidades en vista de la edad, y luego cada situación tiene su momento. Intentar repetir algo. Habiendo sido yo jefe del Ejecutivo, que en la Constitución nuestra es el puesto de mayor responsabilidad o autoridad, como quiera, lo de la presidencia, la verdad, no me ha tentado, porque yo nací, o casi nací, ya jefe del Estado. O sea que no es una ambición que uno pudiera decir, voy a acabar mi vida con el máximo. No. Así que ya hay tantos candidatos que creo que eso mismo ya era bastante para que tuviesen oportunidades y opciones para elegir otros. Vuestra Majestad, vuestra familia, Señor, ha mantenido una relación muy estrecha con la familia real española, con los reyes eméritos, con el actual rey. ¿Cómo vivió la abdicación de Juan Carlos I? ¿Cómo vivió todo eso? Pues no le esconderé que me emocioné muchísimo. Él me llamó para decirme que la fecha fuera, en fin, que iba a abdicar y que le gustaría que le acompañase, porque como dijo él, habíamos empezado eso juntos. Y por eso vine materialmente por 24 horas, porque tenía un programa completísimo en Sofía, pero llegué la tarde antes, estuve por la mañana en el acto mismo, y a la mañana siguiente volví a Bulgaria. No estuve ni siquiera cuando ya la proclamación del rey Felipe VI. Pero en fin, fue un momento de profunda emoción, y sobre todo ver el abrazo entre padre e hijo en ese acto es algo que es difícil de describir. El abrazo entre padre e hijo, Felipe VI. A Felipe lo conoció vuestra Majestad siendo un crío, ¿no? Pues sí, desde luego, como todos mis chicos, porque son más o menos la misma edad, y uno incluso, nuestro hijo Kirill, en su momento la reina doña Sofía pidió que viviera o pasara algún tiempo en Zarzuela para que hubiera un chico, puesto que había más bien mujeres alrededor, y se lo pasó en grande, porque iba al liceo como los demás hermanos, pero le buscaban en un coche y se iba en otro, y se sentía importantísimo de estar aparte de los demás hermanos. De sus memorias tan sustanciosas y tan llenas de vida y más vida, me ha llamado la atención alguna cosa que me gustaría que comentara, Majestad. Por ejemplo, ese encuentro con Juan Pablo II, en el que, bueno... Sí, porque el Santo Padre o San Juan Pablo II venía de Azerbaiyán y hizo una visita a Bulgaria, que como sabe tenemos una minoría muy pequeña de católicos, pero vino a Bulgaria y me tocó ser primer ministro, y con lo cual naturalmente tuve que recibirle, y entonces en su programa había pedido visitar el monasterio de Rila, que es el monasterio más importante y emblemático, si puedo decir, de Bulgaria,
y además dijo una oración sobre el emplazamiento de la tumba de mi padre, porque la tumba fue desacrada y luego solamente pudimos colocar el corazón de mi padre, que había sido guardado aparte, que eso nunca lo habíamos sabido antes. Total, que dijo una oración ante la tumba de mi padre en el monasterio de Rila y luego nos recibió en un saloncito que se había habilitado porque él ya se movía muy difícilmente y venía muy cansado de su visita en Azerbaiyán. Y nos sentamos, le presenté los miembros, como digo, católicos de la familia, algunos de los hijos y nietos, y después me hizo así como un gesto que me acercara, que estaba ya muy escorado, si puedo decir, y en 10 minutos, sin esperármelo en absoluto, quiso decirme el modo en el que él y el cardenal Wyszynski, más naturalmente Lech Walesa, habían conseguido, en fin, provocar pues, prácticamente la caída del comunismo, cuanto menos en Polonia. Pero me impresionó muchísimo porque fue de una claridad y de un conciso, con lo cansado que parecía y no sé, tendría tantas otras cosas más importantes, que se me ha quedado como una, en fin, algo muy especial. Y cuando fui a la canonización de los 2 papas de Juan XXIII, que había sido nuncio en Bulgaria, pues me emocioné especialmente pensando que este nuevo santo pues me había comentado cosas tan interesantes. Juan XXIII, por cierto, a quien vuestra Mi madre madre le había anunciado que sería papa. Sí. Y Juan XXIII luego comentó estas fantasías de estas sí, mujeres. de las mujeres, y lo puso en su diario, que es una cosa graciosísima. Y efectivamente, a los muchísimos años, cuando ya fue designado papa, mandó un telegrama aquí a Madrid exigiendo que mi madre estuviera presente en su coronación, porque era algo tan peculiar como situación. Sí, sí, yo tuve varias, en fin, 3 audiencias con el San Juan XXIII a raíz del matrimonio, porque naturalmente era muy difícil hace casi 60 años un matrimonio entre una católica y un no católico. Eso fue complicado. Complicado, y como él ya había, si puedo decir entre comillas, padecido lo mismo, porque estaba en los años 30 en Bulgaria, cuando se casaron mis padres y cuando nació mi hermana, que la bautizaron ortodoxa, pues sabía todo, pero a pesar de eso se pudo arreglar sin mayores problemas, gracias a Dios, y hoy en día pues ya el ecumenismo afortunadamente también ha avanzado mucho. 2 santos, 2 papas santos, el poder conocerlos, el poder tratarlos. Los personajes más significativos del siglo XX y más influyentes, Majestad, pasan por su vida. Efectivamente he visto muchas personas y he tratado con muchas personalidades y algunas me han impresionado, pero cada cual en algo diferente, no porque es el mayor o mejor político. Parecería casi pues impertinente por mi parte de pronunciarme y decir, pues este me ha parecido la máxima autoridad. Pero yo le voy a citar 3 reyes, por ejemplo, Majestad. Hassan II, Hussein de Jordania, Isabel de Inglaterra. Claro, esas son personas que he conocido y he tratado muchísimo más que en fin, jefes de Estado, presidentes de gobierno, políticos en general. Además, con el rey Hussein éramos compañeros de clase en Alejandría, la Alejandría tan cosmopolita, y seguimos 4 años en la misma clase y luego muy amigos durante nuestra vida. Y también el rey Hassan, pues por años de amistad, y él desde luego siempre me impresionaba por sus conocimientos y sobre todo por su sabiduría. Y la reina Isabel, pues ya, ahí sí que se pueden decir todos los superlativos y elogios, porque es en fin, un símbolo más que un ejemplo, porque verdaderamente
si alguien personifica, o como se dice, la función de reina, es precisamente ella, y desde hace tantísimos años además. ¿Qué tiene Así esta que, mujer para que el pueblo la quiera tanto, para que sea tan querida? ¿Qué tiene esta señora? Eso sí que no podría resumirlo, pero el saber, el haber tenido siempre una enorme, como diría, ecuanimidad en todo y un sentido del deber llevado al máximo, y luego el carácter, su propia manera tan bondadosa y a la vez firme. En fin, es difícil, de verdad. Yo siempre que he estado en su presencia me lo preguntaba, porque yo mismo tengo esa impresión de que es alguien que tiene, hoy se diría carismático, pero no es eso, es algo muy especial. Cuando después de 50 años llega Vuestra Majestad a Sofía, que es una parte muy interesante de sus memorias, y se empieza a encontrar con personas a las que había conocido de niño, eran ya muy mayores, claro, y tuvo que ser aquello muy conmovedor. Por ejemplo, me acuerdo del encuentro con el antiguo chofer. Ah, sí, mi padre, efectivamente. Saba, lo recuerdo, sí, que fue... fueron momentos, eso en el 96, cuando regresé, como si salieran, un programa que había aquí hace mucho que se llamaba Esta es su vida, pues salen del pasado más remoto, y me emocioné mucho naturalmente viéndole a él, pero también viendo a los hijos y las viudas de algunas de las personas que nos rodeaban, que fueron ejecutadas y vinieran así corporativamente a vernos en el hotel, y otros casos. Hace poco, un señor con 96 años se presentó y me dice, yo le conocí en el 45. Como hay mucha gente que a veces, pues por simpatía o algo, dice, yo estaba en su guardia. Ah, pues muy bien, muchas gracias. Dice, sí, y le até el esquí que se le rompió el muelle, y efectivamente volvió a la escena, y me acordé exactamente, y era este señor que con 96 años vino, y traído por su hija, que es una abogada muy conocida de Sofía, y que nunca lo había dicho hasta que de repente quiso compartir ese momento de su vida, y volví otra vez completamente hacia mi niñez. Pero yo sí estuve aquí hace 40 y tantos años, Majestad. Eso también, y que se lo agradezco primero, porque en esa época poca gente iba a Bulgaria, y menos aún venían luego a contarme lo que habían visto. Pero así es la vida, que está llena de momentos que uno no puede ni predecir ni decidir sobre ellos, y es como me han pasado tantas cosas en la vida que me siento a veces como el instrumento que lo hace, como por ejemplo lo de la Unión Europea, que todo el mundo dice, es que ha sido gracias a ti. No, es a las circunstancias que luego me conocieran por ser Simeón de Bulgaria, o por haber estado en el mundo de las finanzas o lo que fuera, o encima como curiosidad, porque eso lo notaba yo en muchas reuniones, los famosos summits en Bruselas, algunos primeros ministros o jefes de Estado de la Unión Europea miraban y se interesaban por lo que era yo como, entre comillas, fenómeno, pero gracias a eso yo podía hablarles de Bulgaria, con lo cual hubo una simbiosis de circunstancias que efectivamente, y el equipo bueno que teníamos en Bulgaria, que hicieron que yo pude contribuir efectivamente al ingreso de Bulgaria en la Unión Europea. Esa serenidad que siempre le ha acompañado, ese aplomo, ¿de dónde le viene? ¿De dónde le viene? No sé, eso ya supongo que se hereda, o a base de palos que uno encaja en la vida, también hace que uno sea más prudente o lo que fuera, o la educación, porque nuestra madre, la madre de mi hermana y yo, pues era una persona infinitamente bondadosa, pero muy exigente, no muy dejaba severa. pasar una. No, muy severa, y eso creo que nos condicionó a los dos a esta
actitud que ha notado en mí, que nunca sé si es un mérito o un defecto, eso depende de cómo se quiere interpretar. Los palos que da la vida. Es una carrera de obstáculos. Pues sí. Es una carrera de obstáculos. Y cuando estamos asustados pensando que nos va a venir encima una cosa y resulta que viene otra mayor. Esperemos que sea solo una metáfora, pero en fin. Majestad, antes de que nos marchemos, que se está acabando el tiempo, el monasterio de Rila, en el que yo he rezado también, y que significa tanto para vuestra Majestad. Háblenos de Rila. Pues es una verdadera belleza y por el número de turistas extranjeros que lo visitan y que se quedan impresionados, es algo muy particular. La pena es que hay pocos monjes, pero en fin, eso es cuestión de tiempo, porque hay un renacimiento de todas maneras en nuestra parte del mundo de la religión. Pero acabaré con un punto sobre esto que me he acordado ahora. En el museo que se ha hecho, además con ayuda de Alemania, en el monasterio, hay una funda como de casi 1,5 metros de un cirio enorme que el sultán Selim mandó al abad del monasterio, que eso hablamos del siglo XVI, no XVII, pidiendo al abad que encienda este cirio a su salud, vamos, a la salud del sultán. Pues eso demuestra que había una tolerancia hacia los cristianos y una tolerancia en la corte misma turca, cuando a veces otomana, cuando a veces se intenta demostrar lo contrario o señalar que había un antagonismo de toda la vida entre las dos religiones. Son detalles de esos que hacen pensar. Y tanto que hacen pensar. Señor, decía Quevedo que los cetros, que el ser rey pide más sudor que los arados. ¿Se pasaba un poco? Pues no? Creo que sí, sobre todo sudor psicológico, sudor de preocupaciones, sí. Nos vamos a marchar después de esta charla aquí, en la casa de Su Majestad el Rey Simeón II de Bulgaria, su casa española, a la que viene poco ahora, porque está fundamentalmente en Sofía. Sí. Está fundamentalmente allí, después de esta charla con el zar de los búlgaros. Uno de esos esclarecidos príncipes de los cuales hablaba también Quevedo. Bueno, pues si quiere decir algo más, señor. Le agradezco esta entrevista tan amena. Yo le doy las gracias y nuestras telespectadoras y telespectadores de Palabras a Medianoche le dan también las gracias por habernos concedido su tiempo y por este encuentro tan amable y tan generoso. Segundo encuentro con usted, con lo cual eso es muy importante. Segundo encuentro, Majestad, efectivamente. Muchísimas gracias, se lo agradezco mucho. Y a ustedes, muchas gracias por estar allí con nosotros, con Palabras a Medianoche. Semper fidelis, siempre fieles. Nos encontramos dentro de unos días. Buenas noches. Te lo agradezco muchísimo. Ha sido un placer. Muchas gracias por este segundo encuentro y el tercero en Sofía. Ojalá. Gracias. Muchas gracias, Majestad. Muchas gracias.